Ya, hermanos queridos, la vez pasada estuvimos en un retiro hablando de cómo evangelizar, ¿ya? Pero si no entendemos lo de ahora, no vamos a tener cómo evangelizar. Eh, Ustedes ya saben más o menos la metodología. Eh, este tema que vamos a ver, el Evangelio, es extenso, así que yo lo dividí en tres partes, ¿ya? En tres partes y finalizada cada parte vamos a parar y vamos a hacer las preguntas, vamos a hacer las inquietudes, los aportes, las quejas. No antes ni después. ¿Ya? Así que si tienen preguntas, la anotan y cuando sea el momento de las preguntas, la, la formulamos. ¿Ya? Decíamos el domingo que evangelio es una palabra en sí que se utilizaba cuando alguien venía y traía buenas noticias. Y para que pongan atención, yo les voy a pedir que no anoten, porque así como el primer tema se colgó en la página de los jóvenes, esto también va a ser colgado ahí. ¿Ya? Evangelio era una palabra que se usaba cuando una persona traía buenas noticias. ¿Ya? Con el tiempo empezó a usarse para referirse a las buenas noticias y no para referirse a lo que se le daba a aquel que traía las buenas noticias. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de qué se tratan esas buenas noticias, ¿ya? Para poder comunicarlas. Ricardo me dijo que íbamos a salir en el enlace, así que me puse micrófono. ¿Ya? Eh, entonces, hermanos queridos, dicho eso, va la primera diapositiva, ¿ya? Esto a modo de introducción. Dice, la justificación por gracia es la doctrina más básica y prioritaria de la Iglesia. Básica porque es la que nos instruye y nos inicia en el camino de la salvación eterna, empezando por nuestro nuevo nacimiento. Y nada de lo que pueda enseñarse, aún genuinamente, acerca de otras doctrinas bíblicas obrará esto. Es prioritaria porque sin conocer esas bases no hay nuevo nacimiento, o sea, conversión. Y por tanto, tampoco hay salvación eterna. Operativamente hablando, esta es entonces la doctrina más importante del reino, la más predicada y paradójicamente la menos enseñada. Ya, y vamos a ver que la justificación por gracia, si bien es cierto, nosotros creemos saber lo que es la justificación por gracia porque dice la más predicada es paradójicamente la menos enseñada porque no siempre se enseña como se tiene que enseñar. Ya, por esta razón, como es predicada pero no enseñada, tenemos tres cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero esto es a modo de introducción. Dice, número uno, la conversión predicada hoy es mayormente ritual. La salvación de hoy es igual a levantar la mano o pasar al frente. Ya, eso es para el mundo evangélico. Cada vez que yo levanto la mano y paso al frente es sinónimo de que yo me estoy convirtiendo. ¿En qué? No sé, pero me estoy convirtiendo. Para los católicos romanos la salvación tiene que ver con bautizarse. Cada vez que un católico romano se bautiza, en comillas, ya es salvo. ¿Ya? Número dos, la vida cristiana también es ritual. Se mide la fidelidad casi exclusivamente por la asistencia a los cultos. Y yo quiero que ustedes piensen en el hermano que no puede venir a la iglesia y a veces decimos, no, el hermano no viene a la iglesia porque puede que esté mal con el Señor. ¿Ya? Pero venir al culto no es sinónimo de que nosotros estemos bien en nuestra relación con Dios. Por eso se vuelve casi ritual. Yo vengo al culto, por lo tanto estoy bien con Dios. No, no es así. Y número tres, el discipulado también es ritual. Termina en el rito bautismal. Me hacen miembro de la iglesia y raramente se cumple totalmente la comisión de Mateo 28, 19, 20, que termina en enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Digamos que la iglesia hasta allí ha fallado porque Jesús nos dijo que teníamos que bautizarle y después enseñarle todas las cosas. Y nosotros le hacemos una enseñanza o unos cursos que llegan hasta el bautismo. ¿Ya? O sea, empezamos la tarea, pero no la terminamos. Y uno viendo esas cosas, en cierta manera entiende por qué hemos construido la iglesia que tenemos hoy. ¿Ya? Decíamos, la salvación por gracia es la más predicada, pero la menos enseñada.
La historia en general y la historia de la salvación en particular la podemos entender mejor si la miramos a través de tres conceptos. Y todo lo que yo voy a decir esta noche tiene que ver con estos tres conceptos. Ya, generación, degeneración y regeneración. Esa es la historia de la salvación. Nosotros a veces la predicación que hacemos del Evangelio tiene que ver muchas veces con la degeneración o muchas veces con la regeneración, pero no siempre vemos desde la generación. Y yo le decía el domingo que cada vez que un apóstol predica, el apóstol empieza predicando el Evangelio desde los profetas en hacia adelante. ¿Ya? Nosotros, un ejemplo para que se entienda. Nosotros cuando predicamos le decimos a la gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Y uno puede decir, pastor, pero si eso está bien. Sí, está bien, pero hay que explicarle qué es el pecado y por qué se originó el pecado para que la gente más o menos entienda de qué tiene que arrepentirse. Ya entonces tenemos que entender estos conceptos para poder entender lo que es el Evangelio. Generación, degeneración y regeneración. La generación... antes yo voy a necesitar, hermanos queridos, unos voluntarios, 2 voluntarios que hayan traído Biblia. Ya, el hermano Israel 1, ¿quién va a ser el otro? ¿Quién va a ser el otro? ¿Usted? Ya, Gustavo, usted va a ser el otro. El Gustavo, más adelante aparecen muchos textos, entonces estarlo escribiendo todo medio complejo, entonces cada vez que aparezca un texto del Nuevo Testamento, usted lo va a buscar y lo va a leer, y el hermano Israel, Antiguo Testamento. ¿Ya? Para que vayamos comprobando con la Biblia lo que se va diciendo. Dicho eso, la generación, digamos, salvo Génesis 1 y Génesis 2, pues ya conocemos la historia. De esto se ocupa Génesis 1 y 2, y tiene que ver con el plan original de Dios para el ser humano en las áreas del ser, saber y hacer. ¿Ya? Todos conocemos Génesis 1, Génesis 2, son 2 relatos distintos de la creación, distintos entre comillas, porque hablan lo mismo, solamente que de 2 perspectivas diferentes. Ya Génesis 3 ya empieza la caída, pero Génesis 1 y Génesis 2 hablan del plan original que había en la mente de Dios para el ser humano. Ya, y ese plan tiene que ver con 3 áreas del ser humano, que es el ser, el saber y el hacer. ¿Ya? Y vamos a ir explicando más adelante para que se entienda. El área del ser, en la generación, Dios empieza por el área del ser. Adán y Eva son creados directamente como humanos perfectos. Ya en Adán y Eva no hay ninguna imperfección. De hecho, Dios pasa revista a la creación y ve que la creación está buena, ¿cierto? Y está tan buena, por decirla, que aunque Dios no necesita descansar, Él dice, ya no hay nada más que hacer, me voy a tomar un descanso. Porque hice una creación que es buena en absoluto. Aquí Dios es el modelo del cual el ser humano es copiado y el maestro que lo educa y monitorea de acuerdo al saber que le va transmitiendo. Génesis 3:8, hermano Israel. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya, cuando Dios crea al ser humano, lo genera, digamos que el ser humano es imagen de Dios misma. Ya, el ser humano está hecho para replicar la imagen de Dios, y lo vamos a ver más adelante también. Y como el ser humano está hecho para replicar la imagen de Dios, Dios tiene que educar a este ser humano para que, entre comillas, y no se malentienda esto, se comporte como se comportaría Dios. ¿Ya? Ese es el contexto. Dios constantemente baja donde los Adán y Eva y les enseña, pero una vez que estos pecaron, digamos, Dios baja nuevamente, como siempre lo ha hecho, a enseñarles, y ellos escuchan la voz y se van a esconder. ¿Ya? Pero los seres humanos, Adán y Eva, es un ser humano a la imagen y semejanza de Dios. El modelo es Dios. Dios sacó modelo de él, ya, y ellos están reflejando a Dios cuando fueron creados. Nosotros no somos no estamos hechos o estamos caídos, entonces no siempre comprendemos eso. Ya, el ser humano resultó ser una copia de Dios mismo, siendo este el modelo y artista,
Por tanto, la obra resultante fue digna del modelo y del artista. También fue el discípulo de su creador y maestro, es decir, fue instruido en la verdad absoluta para una misión trascendental, el saber para el hacer de Dios. ¿Qué quiero decir? Que cuando Dios creó al ser humano, Dios lo educa para que el ser humano pueda llevar a cabo una misión. Génesis también nos habla de esa misión. ¿Ya? Ustedes ya saben cuál es la misión, ¿cierto? Lo primero que Dios le dice al ser humano, pero para llevar a cabo esa misión, Dios tiene que educarlo en cómo se tiene que llevar esa misión. Génesis 1, 26 y 27 resume el perfil del ser humano en la frase imagen de Dios. Hermano Israel. 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya. Dios lo crea a imagen de él y le da una misión, que es señorear. El ser humano es creado en su imagen adulta, por lo tanto el ser humano nunca ha señoreado porque está recién creado, por lo tanto tiene que aprender lo que es el señorío y para aprender a ser señor. Entonces Dios le instruye el saber para que el ser humano pueda hacer, ¿ya? Y lo crea a la imagen de Dios. Digamos que la creación conoce que son criatura, que es creada. Estoy hablando en el Génesis 1, Génesis 2. La creación conoce quién es el creador. ¿Ya? Dicen los salmos que la creación cuenta la gloria de Dios, la creación alaba a Dios, etcétera, etcétera, porque saben quién es el generador de todo, pero la creación también necesita entender, entre comillas, que Dios ha dejado dentro de la misma creación un representante de él. Ese es el ser humano. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, cierto? ¿Ya? Pero para que el ser humano lleve a cabo su labor, Dios tiene que instruirlo. Ya lo creó a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿qué significa que sea creado a imagen y semejanza de Dios? Hay tres teorías allí. Ahí está la teoría sustantiva, que sostiene que hay algo en la naturaleza humana que es semejante a Dios. Los mormones, por ejemplo, dicen que lo semejante a Dios que tienen los hombres es el físico. ¿Ya? La semejanza está en el cuerpo físico, dicen ellos. El problema aquí es que Dios es espíritu. Y ahí el Nuevo Testamento se me quedó dormido. Juan 4:24. Dice así: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Gracias. Ve, la psique, Lutero y Calvino decían que el ser humano es parecido a Dios en la psique. La semejanza está en lo psíquico, en la capacidad racional de pensar, reflexionar, deducir, analizar, etc. Un peligro aquí es el de intelectualizar todo, ¿cierto? Por ahí siempre andan los intelectuales de la fe. Otros dicen que la semejanza está en el espíritu, por ejemplo, Orígenes. El espíritu es algo propio solamente de la naturaleza de Dios y que éste transmite solo al ser humano. Tiene que ver con atributos y cualidades morales similares a las del Creador y que solo el humano posee. Esto sería la imagen, la semejanza sería la presencia del Espíritu de Dios conferida por él en el Génesis 2:7, que ya lo leímos, y hoy en el momento de la conversión. Ya ahí están las tres teorías de en qué sentido sería el hombre semejante a Dios. En la caída, el ser humano conservó la imagen, pero perdió algo, la semejanza. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante aquello. Hay una teoría relacional que dice que la imagen estaría dada en su capacidad de relacionarnos con Dios y con el prójimo. Si ustedes van una mirada más teológica de la Biblia, se darán cuenta de que Dios es uno solo, pero al mismo tiempo son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y para que esos tres convivan en completa armonía, obviamente tienen que relacionarse entre sí. Entonces uno dice que la imagen estaría de Dios en nosotros en la capacidad que Él nos dio de relacionarnos entre todos.
Dios se relaciona con él mismo mediante la Trinidad, por eso cuando crea al hombre, varón y hembra los creó, Génesis 1:27, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer. Por eso Adán tiene la capacidad, dicen, de relacionarse con Eva porque es creado a imagen y semejanza de Dios y ellos se pueden relacionar entre sí, de lo contrario no se podrían relacionar. Dios pretende que el ser humano también se relacione verticalmente con él y horizontalmente con el próximo o prójimo, como lo conocemos nosotros. Los dos grandes mandamientos estarían relacionados con esto. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Ya, entonces la otra teoría, perdón, es que la semejanza está dada en la capacidad que nosotros tenemos para relacionarnos. Y algo de cierto tienen estas teorías porque sin Dios no estuviese en nosotros, el Espíritu de Dios, nosotros perderíamos esa capacidad de relacionarnos. ¿Ya? El humano tiene la capacidad de distanciarse del otro, pero Dios es el que construye precisamente comunidad. ¿Ya? Hay una teoría funcional que esta afirma que la imagen no está en lo que el ser humano es, sino en lo que se le encargó para hacer, que es reinar sobre toda la creación. Lo leyó el hermano Israel. La imagen estaría en la autoridad recibida para administrar todo el planeta. O sea, ya no es ni siquiera la capacidad de relacionarse, ni siquiera la psiquis, ni siquiera el físico, sino que unos dicen que la imagen que Dios puso en el hombre es esa imagen de él para que pueda gobernar. Yo creo que sumando, restando, todas las tres teorías tienen algo de verdad. ¿Ya? Porque nosotros de las tres teorías, salvo lo que dicen los mormones, de las tres teorías podemos rescatar algo que es cierto. ¿Ya? Semejante, lo creó Dios semejante a la persona de Dios. No importa que alcance pueda tener el término imagen y semejanza, pero seguramente significará que el ser humano, al igual que su creador, fue creado como una persona. ¿Ya? Y eso es indiscutible, nosotros fuimos creados por Dios como personas. En este caso sería semejante en los siguientes 4 elementos mínimamente, como mínimo. Nosotros tenemos muchas cosas que Dios tiene, ya, pero solamente hay 4 aquí que se van a nombrar. Primero, en estructura. Clásicamente la psicología considera que una persona, para que sea persona, tiene que tener intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Ya? Si falta uno de esos, ya no es persona. Dice. Pero todos los que fuimos creados por Dios fuimos creados por intelecto, sentimientos y voluntad. ¿Ya? Ahora que tengamos desarrollado el intelecto, que seamos más sentimentales, tengamos más voluntad que otros, ya es harina de otro costal, pero todos tenemos esas cualidades. Eso es en estructura. En contenido, no solo la estructura sería semejante, sino también los contenidos. De esta, el ser humano pensaba, sentía y decidía en forma semejante a su creador. ¿Ya? Cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, con intelecto, con sentimientos y con voluntad, digamos que ellos pensaban, sentían y decidían igual que Dios. Porque ellos fueron creados para representar a Dios en medio de la creación. ¿Ya? No como nosotros que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras decisiones son contrarios a Dios, pero ya vamos a ver más adelante aquello. Quizás podría decirse que la imagen estaría en la estructura personal y la semejanza en los contenidos de esta. Digamos que Jesús cuando viene a reflejar la imagen de Dios entre nosotros, Él dice que Él, por ejemplo, le pregunta y Él dice, yo digo y hago lo que el Padre me envió a decir y hacer. Jesús está en armonía con el Padre, esa misma armonía que presenta Jesús, en la que en el principio tenía la humanidad, en este caso Adán y Eva. ¿Ya? Nada hicieron que vaya en contra de la armonía de pensamientos, de sentimientos o de decisión de Dios, porque eso sería pecado, y ellos no pecaron hasta que Satanás vino, digamos, a meter su cola allí en el huerto. ¿Se entiende, cierto? En vida, tercer cosa que seríamos semejantes a Dios. En Génesis 2:7, Dios sopla el aliento de vida.
que es conocido como el ruach. Ya en hebreo ruach, aliento, viento, espíritu. Es 2:7, hermano, por favor, nuevamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ruaj en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya. Dios sopló el aliento, el ruach, el viento, el espíritu, y es a partir de ese momento que el hombre llega a ser un alma viviente. Digamos que antes de que Dios sople el ruach sobre Adán y Eva, ellos se dicen que estaban vivos corporalmente, pero para Dios no tenían vida. Más tarde volveremos sobre esto, pero por ahora diremos que solo es alma viviente desde la perspectiva de Dios cuando el Espíritu de Dios es soplado por Él en un ser humano ya vivo biológicamente. ¿Cómo es eso? En palabras simples, por ejemplo, un no creyente que no tiene el ruach de Dios, para Dios no está vivo. ¿Ya? Por eso Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero nosotros estábamos vivos. Pero si no tenemos el ruach de Dios, para Dios estamos muertos. En autoridad, el ser humano es puesto por Dios como Señor de todo el planeta. Génesis 1:28, Hebreos 2:6 y 9. Ya ahí tienen trabajo los dos. 1:28 dice, 1:28. Sí. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya, y Hebreos. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todos los sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentaran la muerte por todos. Ya. En Hebreos 2:6-9, lo que se acaba de leer, el hombre original, o sea, Adán, es comparado con Jesucristo, de donde inferimos que el primer Adán era igual al segundo Adán. 1 Corintios 15:45, en el plano humano. El Señor Jesucristo no solo vino a revelarnos cómo es Dios verdadero, sino también cómo debería ser o cómo es un hombre normal. Por favor, hermano querido Corintios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. El postrer Adán, espíritu que da vida. Ya, el postrer. Digamos, hermanos queridos, que cuando ustedes conocen, la chaqueta me molesta, ustedes conocen a Cristo y lo que Él hizo y cómo Él vivió, ¿cierto? Y sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Pero Cristo no solo vino a mostrarnos cómo es Dios, sino que Cristo nos vino a mostrar cómo debería ser el hombre según Dios. ¿Ya? Es interesante aquello. Nosotros, en el plano óptico de Dios, fuimos hechos para ser y para vivir en este mundo como Cristo vivió. ¿Ya? No como estamos viviendo. Nosotros, como decía el pastor Félix en Paradosis, nosotros somos un proyecto fracasado de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos como vivimos. ¿Ya? Nosotros miramos a Cristo como algo extraordinario. Por supuesto es extraordinario, pero Cristo nos vino a mostrar cómo debería ser el hombre normal según Dios, porque Dios lo creó de esa forma. Voy a leer Efesios 4:13 y de ahí vamos a decir un par de cositas. Efesios 4:13 dice que todos conocemos el contexto, que Dios fundó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera, etcétera, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Que le enseñan a la iglesia, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer al Hijo de Dios, pero también tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos tenemos que apuntar a ser como Cristo. ¿Ya? Porque Dios espera eso. Y ustedes, por ejemplo, si son honestos en la Biblia, dejé mi Biblia allá. Gracias, hermano. Nosotros vamos a ver a Cristo, por ejemplo, en una tormenta, y todos los seres humanos que vivían en pecado y que estaban con Él y que se llamaban apóstoles, estaban muertos de miedo. Y van donde Jesús y le dice, Señor, que no tienes cuidado de nosotros. Y Cristo le dice, hombres de poca fe, se para la tormenta y le dice, calma. Y la tormenta se tuvo que calmar. Y uno va a decir, pero pastor, ¿eso lo quiere Dios de nosotros? Por supuesto. Hay un investigador cristiano que es psiquiatra, y teólogo y psiquiatra, no me acuerdo si es uruguayo o brasileño, y él llegó a descubrir científicamente, está comprobado científicamente que el ser humano en la mente, por decirse, tiene un poder, pero que no sabe cómo desatar ese poder. Y uno puede decir, no, pero la ciencia... No, es verdad. Y Cristo podía desatar ese poder y podía hacer calmar la tormenta, todo lo demás. Y acuérdense que Hebreos, Génesis nos habla de que Dios nos puso por sobre la creación. ¿Ya? O sea, ese es el plan de Dios cuando Dios creó. El ser humano tiene que estar por sobre la creación y el ser humano tiene que ser capaz, desde la óptica de Dios, de incluso ir en contra de lo antinatura y obrar milagros. Lo que nosotros humanamente le llamamos milagro, para Dios es algo común. ¿Ya? Vamos a seguir. El área del saber. Dios fue el creador del ser humano original, pero también fue su maestro, así como reflejó plenamente su imagen en el ser. También le instruyó plenamente en su saber, compartiendo su palabra con él periódicamente. Dios instruye a Adán y Eva en su palabra en un contexto de relación personal con ellos. Génesis 3:8 ya lo veímos. Palabra y relación personal parecen ser cruciales en el plan de Dios para sus hijos siempre, como veremos más adelante. Ya, porque si hay algo que Dios quiere, primero es que nosotros seamos conocedores de su palabra, y segundo, que ese conocimiento de su palabra nos lleve a una relación personal con Él. De esta manera, es lógico suponer que el Señor instruyó por lo menos suficientemente a Adán y Eva sobre temas como quién es Dios, quién es el ser humano, cuál es la misión de éste, cuál es la autoridad, la naturaleza, cuáles son los límites de éste, y esto lo hizo no a través de un libro, sino de manera personal. Digamos que cuando Dios le dice, oye Adán, oye Eva, se va Pedrito. Chao. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que pues, tienen que administrar, que tienen que... hay un árbol del que no tienen que comer, Dios no lo hizo a través de la Biblia, porque la Biblia no existía. Ya, Dios lo hizo de manera personal. ¿Ya? Porque Dios instruía a Adán y Eva de manera personal. ¿Ya? Dios instruía su saber en Adán y Eva para que ellos pudiesen hacer. El área del hacer. Dios le entrega al ser humano una misión clara y simple. Ser prolíficos, multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla o señorear. En esta misión se pueden ver dos aspectos. Letra A, la reproducción. La consigna aquí era y aún es multiplicar la imagen que habían recibido del Creador. ¿Por qué en el cielo no hay matrimonio? Porque no es necesaria la reproducción. ¿Ya? Multiplicar la imagen que habían recibido del Creador hasta llenar la tierra de hombres y mujeres con esa imagen. Dios espera que Adán y Eva se multipliquen, pero que la descendencia de ellos sean descendencias iguales a la de Cristo, iguales a la que Adán y Eva han recibido. El plan fue no solo crear a Adán y Eva por entera gracia, sino además constituirles en agentes de reproducción, en donde por decreto no habría ningún estéril. No está explícito, pero si Dios le dice que tienen que reproducirse como un mandato, obviamente por decreto no hay ningún estéril en los comienzos de la creación.
Es más, si ustedes leen la Biblia se darán cuenta de que aún en los tiempos de Jesús, la mujer que no podía dar a luz era mal vista, era como maldecida por Dios, se entendía maldecida por Dios. ¿Ya? No habían estériles porque tenían que constituir o llevar a cabo una misión. ¿Cuál misión? El ser prolíficos. Todos deberán participar en esta misión. ¿Ya? Esta sería una humanidad perfecta. Ya no hay ningún desperfecto en el diseño de Dios, generada gratuitamente y completamente por Dios. Hay un nacimiento biológico, un nacimiento espiritual, obviamente, y sería una humanidad perfecta también por depender del saber de Dios recibido, también gratuitamente por la palabra de éste, siempre en un contexto de relación con Él. Digamos que cuando Dios crea a Adán y Eva, para y resumir esto que está aquí de la reproducción, Dios los crea con un mandato: reproduzcanse. ¿Ya? Para que ellos empiecen a llenar la tierra como Dios lo había soñado y empiecen a gobernar la tierra como Dios lo había soñado. Pero ¿qué les va a enseñar a gobernar Dios? Dios no solo le va a enseñar a Adán y Eva, sino que como Dios no hace acepción de personas, Dios les va a enseñar a todos de manera personal cómo gobernar la tierra. ¿Ya? Eso es así, teológicamente es así. La administración o gobierno. El término sojuzgar, reinar o señorear indica que no solo autoridad, sino también responsabilidad de gobernar y administrar el planeta completo. Con una mentalidad semejante a la de su creador, Adán y Eva eran también agentes de gobierno de Dios, diseñados con un ser y un saber semejantes a Él para llenar la tierra y gobernarla con la misma mentalidad y finalidad que Él lo haría. De esto se desprenden por lo menos dos cosas. Primero, el planeta fue diseñado para ser administrado por una humanidad que refleje fielmente la imagen de Dios en su ser y su saber. Me voy a adelantar un poquito, pero en la nueva Jerusalén, en la nueva creación de Dios, los que van a gobernar ese mundo son personas que ya han sido transformadas y que han recuperado la imagen de Dios. ¿Ya? Porque ese era el diseño de Dios. B, la autoridad, el poder que viene de Dios estaba y está disponible para llevar a cabo esta misión. Y yo solamente voy a hacer un paréntesis, y siempre lo digo, yo no soy ambientalista, aunque es mi pecado el no serlo, pero creo que es nuestro pecado el no tomar en cuenta que Dios diseñó un planeta para que sus hijos lo administren responsablemente. ¿Ya? Y muchas veces, voy a usar los términos de Primera de Juan, los hijos del diablo son más responsables que los hijos de Dios en la administración del planeta. Es así. ¿Ya? Tengo las estadísticas, pero no las tendría que abrir mi correo para bajar las estadísticas, pero de una encuesta que se hizo en la iglesia, menos del 3% de la cristiandad está involucrada en acción de cuidar el planeta. Porque nosotros, como decíamos, hemos reducido el Evangelio a solamente a predicar para salvar las almas, que no está mal. Pero el Evangelio es mucho más completo que eso. ¿Ya? Si todo este plan original de Dios se hubiera desarrollado tal cual Dios lo había diseñado, la continuación de Génesis 1 y 2 sería Apocalipsis 21 y 22. Tierra llena y administrada por gente a imagen y semejanza del Creador. Ya así empieza Génesis 1, Génesis 2, hombres creados a imagen y semejanza de Dios con una misión. Y Apocalipsis 21, 22 termina con una tierra, un cielo nuevo, administrada por gente a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Si el plan de Dios se hubiese cumplido, no tendríamos necesidad de tener la Biblia, porque la Biblia nos va a contar qué pasó cuando el plan de Dios no se cumplió. Esos capítulos no los vamos a leer porque son 4 capítulos. Aquí viene la parte, eso en cuanto a la generación, lo que Dios creó, cómo Dios lo pensó, cómo Dios lo diseñó. Aquí viene la degeneración. Si bien la generación comenzó por el ser, Dios creó primero y después enseñó, Adán fue creado directamente adulto a la imagen plena de Dios, la degeneración y la regeneración empiezan por el saber. ¿Ya? Dios empieza la creación por el ser y después enseña, la degeneración comienza por el saber. Si la generación y la regeneración reflejan el plan de Dios para el ser humano, la generación refleja el plan de Satanás para aquel. Ya Dios actúa en la generación, Dios actúa en la regeneración, pero la degeneración es el plan de Satanás. Ya el plan de Dios nunca fue que el ser humano pecara. El plan de Dios nunca fue que nosotros viviésemos la vida que vivimos.
En el presente tiempo conviven y compiten en el corazón del ser humano ambos planes, el de Satanás, que es el degenerativo, y el de Dios, que es el regenerativo. La Biblia se ocupa de esto desde Génesis 3.1 a Apocalipsis 19.21, empezando con lo que se conoce como la caída. Génesis 3.1, hermano querido. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Digo, Ahí no. Se dan cuenta de que el diablo, Satanás, viene a atacar el saber con que Dios le ha dicho eso. Esa es la propuesta de Dios. Yo les traigo otro saber, otra propuesta. Ya Apocalipsis 19:21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ya, ¿quién monta el caballo? Cristo. ¿Cuál es la espada? La palabra. Ya, la guerra se personifica, la guerra espiritual tiene mucho que ver, todo que ver en realidad en el saber. De hecho, cuando por fin los dos reinos encarnan sus representantes en el desierto, está Cristo, está Satanás, la guerra no es a combos. La guerra es a través del saber. Haz esto, que Dios va a mandar tus ángeles. Sí, está citando salmos, salmos van y salmos vienen. Ya tentaciones van y tentaciones vienen, pero siempre la guerra se desarrolla en el plano del saber. ¿Ya se entiende, cierto? El saber. En el comienzo del plan degenerador de Satanás podemos ver tres elementos básicos relativos al saber que este ofrece a la reacción humana. Primero, Satanás propone un saber distinto. Ahora sí puede leer los otros versículos, hermano querido. Del Génesis 3, 1 al 5. 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta. Ya leí eso, lo vuelvo a leer. Sí, todo. Más que todos los animales. Espérenme un momentito. Parece que se está acabando el gas y sale el olor a gas. ¿Ahora prendieron recién? Ah, ya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni me tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Gracias, hermano. Lo que el hermano leyó no es más que otra cosa, no es más que lo que dice ahí. Satanás viene donde Eva y le está sugiriendo otro saber. Ya le está sugiriendo otro tipo de conocimiento. Mira, Dios te dijo esto, pero en realidad las cosas son así. ¿Ya? Le está sugiriendo otro saber distinto al de Dios. En palabras nuestras le está diciendo que la palabra de Dios es falsa. ¿Ya? No morirás. Por lo tanto, como es falsa, el juicio de la muerte para Satanás no existe. No hay juicio. Satanás tiene la palabra de verdad, según él, que expone a un Dios que, según Satanás, Dios es mentiroso. Por eso él viene donde Eva y le dice, no, las cosas no son como Dios te las dijo, las cosas son así. Por algo él es Luzbel, hermano. Ahí tiene otra cita, Isaías 14. Y dice, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Digo, Ahí no. Ya él es Luzbel. Para Satanás, y lo que Satanás quiere, el saber que Satanás quiere
impregnarle a Adán y Eva es que Dios es un Dios mezquino y manipulador. Por el contrario, Satanás se presenta como un ser bueno, por algo viene a entregarle la verdad, un ser que es más amplio, Dios es más, ya, Satanás es más tolerante y tiene más gracia al ser humano que el mismo Dios, por eso él viene a presentar su saber. Mira, el saber que Dios te entregó te tiene limitada, pero el saber que yo te entrego te va a abrir más la perspectiva de vida. Dios te está oprimiendo, le dice Satanás, es un opresor que domina por la amenaza y el terror, porque te dijo, si tú comes vas a morir. Satanás es literalmente un Mesías. ¿Por qué? Porque viene a liberar. No, tú no vas a morir, come tranquila que no vas a morir. Que viene a liberar al ser humano de la opresión, haciéndole ver que tiene otras posibilidades que le han sido ocultas. Se dan cuenta cómo el saber de Dios, que Dios había entregado, Satanás lo viene a contrastar con el saber de él. Y la Biblia no lo dice con esas palabras, pero en el fondo esto es lo que Satanás está diciendo. ¿Ya? Puede llegar, dice, a ser el dueño del planeta. No solo vas a ser el administrador, sino que tú vas a ser el dueño. Serás como Dios, como Él. Y aún el Dios sin regla que lo limite, ¿sabe? Dios te pone reglas, tú vas a ser como Él. Ahora tú vas a poner las reglas, tú sabrás lo que está bien y lo que está mal, sin necesidad de que nadie te imponga. Tú pondrás tus propias reglas sin un Dios que te las dicte. Qué parecido es lo que Dios le dice a Eva a cómo la gente piensa hoy. Cómo Satanás ha impregnado su saber y cómo nosotros vivimos en una cultura satánica, por decirlo de algún modo. Porque la guerra se desata en el saber. Satanás sabe eso, por eso ataca el saber de Eva y de Adán. Satanás le ofrece toda la autoridad sobre la tierra en Génesis 1:28. Autoridad es lo último que Dios da, pero es lo primero que Satanás ofrece. 1:28, hermano. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya. En Génesis 1:28, autoridad es lo último que Dios le ofrece al ser humano. ¿Ya? Después de todo lo que le ha ofrecido, lo último en la lista es la autoridad, pero cuando Satanás viene a ofrecer otro saber, lo primero que ofrece es autoridad. ¿Ya? Y si a ustedes le ofrecen autoridad y el otro le ofrece responsabilidad, todos queremos tener autoridad. Satanás ofrece un cargo, ¿cierto? Ser reyes y dioses. Dios ofrece una carga, entre comillas, que es primero ser administradores. ¿Ya? ¿Qué distintos son los saberes de Dios y de Satanás? Satanás ofrece al hombre el camino que él mismo eligió para sí. ¿Ya? Hasta allí teníamos la propuesta de Dios para Eva y para Adán. Ahora Satanás viene y le presenta esta nueva propuesta, un nuevo conocimiento, un nuevo saber. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos por la Biblia que Eva aceptó ese nuevo saber del diablo. ¿Ya? Eva y posteriormente Adán deciden descreer el saber de Dios, porque para creer lo que Satanás está ofreciendo, yo tengo que descreer o de hacer a un lado mis creencias de lo que Dios ya me había entregado. ¿Ya? Eso inconsciente o conscientemente nos pasó a nosotros en el momento de la conversión. Yo creía una cosa, pero cuando Dios me confronta con su palabra, yo tengo que descreer lo que yo creía y creer lo que Dios me dice. ¿Ya? Si no se entiende, después hacen las preguntas. Deciden descreer el saber de Dios, que es su palabra, y creer en el saber, en la propuesta que trajo Satanás. Se arrepiente, miren, eso es interesante, se arrepiente de la palabra en la que había sido instruida, ¿ya? Y transfiere la fe que tenía en la palabra de Dios, Eva, a la nueva palabra que Satanás le propone. Digamos que Eva no cae por incredulidad, Eva cae porque cae por fe, pero en fe en la propuesta de Satanás. ¿Por qué le hizo caso? Porque le creyó. Ya, o sea, Eva cae por fe. Se convierte a un nuevo sistema de creencias, a una nueva religión. Por eso, la gran comisión consiste en predicar y enseñar palabra, porque la guerra se desarrolla en el saber.
Ya, sí, serpiente, ¿sabes qué? Dios me dijo esto, esto, esto. Sí, pero yo te digo esto. ¿Cuál de las dos vas a creer, Eva? En realidad, Satanás, yo creo en ti, en lo que tú me dices, por lo tanto me voy a tu bando. Eso pasó. ¿Ya? Implicaciones, porque ahora Eva sigue teniendo fe, pero en un nuevo conocimiento, en un nuevo saber. Eva y Adán y su descendencia sustituyen la palabra de Dios por la de Satanás y posteriormente por cualquier otra que no sea la palabra, el saber de Dios. Junto con Adán y la entera humanidad también sustituyen a Dios mismo, a Dios por sí mismo, constituyéndose en ellos en la única fuente de revelación y verdad, transformándose en activos agentes de otros saberes, incluso religiosos, sobre los cuales edificaron sus vidas y la de sus descendientes. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo, tú puedes vivir la fe como tú quieras. Esas cosmovisiones satánicas se dan incluso dentro de la iglesia aún. ¿Se fijan? Cómo Satanás ha puesto su cosmovisión en todas las personas a través de Eva. En resumen, Eva y Adán se independizan de Dios y esta es la esencia de lo demoníaco y del pecado. Isaías 53:6 dice, todos se descarriaron. Vale, pero léalo, hermano. Tenemos toda la noche, así que no les voy a recitar los versículos. Isaías 53, 6a. dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ya. Eso es la esencia de lo demoníaco y del pecado, obviamente. Y eso es lo que hizo Adán, eso es lo que hizo Eva, se descarriaron, tomaron su propio camino. Y ahí dice, ojo, lo demoníaco y el pecado no necesariamente es grosero. Más bien es todo lo que sustituye a Dios y sus principios. De alguna manera, la esencia del pecado y de lo demoníaco no es matar, robar, mentir, etc. Estas son consecuencias de lo demoníaco, sino creer, sentir, opinar y decidir en forma diferente e independiente a Dios, eso es demoníaco, eso es satánico. ¿Ya? A mi manera, yo creo a mi manera. Mateo 16, 22, 23, Juan 8, 44, búsquelo mientras, es tener mis propias creencias, valores y reglas, lo cual en realidad es ser Dios de mí mismo. Y si adopto una religión o Dios o dioses, aún el verdadero, eso estarán al servicio de mis intereses y yo seguiré proponiendo las reglas. Serán dioses funcionales y manipulables para mi conveniencia, lo que se conoce como animismo. Y ahí tenemos que examinarnos, hermanos queridos, porque muchas veces nosotros teniendo el saber del Dios verdadero, tratamos de manipular a ese Dios como un Dios funcional. ¿Ya? Yo conversaba con una familia en la tarde acerca de esto y le hacía ver un montón de cosas y ellos me decían, sí, lo que pasa es que nosotros siempre nos hemos acordado de Dios cuando tenemos problemas. Siempre ha sido así. Entonces yo tuve que abrir la Biblia y explicarle esto. ¿Ya? Lo buscó, ahora lea las citas, por favor, hermano querido. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro tiene precisamente un sentir distinto al de Dios porque Dios ya le había dicho cuál era su sentir. Tiene una opinión distinta a la de Dios porque Jesús ya le había dicho qué tenía que hacer y el Pedro está opinando otra cosa y quiere decidir en forma diferente a la que Dios ya había decidido que tenía que ser el Hijo de Dios. ¿Y qué le dices? Es Dios, Jesús, aléjate de mí, Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Gracias, hermano. ¿Ya? Entonces, Dios tiene un concepto de humanidad, la genera, la crea, le enseña, le da su misión,
y viene, y mientras lo está educando, viene Satanás con un nuevo saber, y Adán y Eva abrazan ese nuevo saber, y ese es el principio de todo lo que se considera demoníaco. Dicho eso, y ya se nos fue casi una hora, vamos a pausar ahí, y vienen las preguntas.